Bueno, buenas noches, Listo. profe, buenas noches, compañeros. Este grupo está conformado por Henry Alba, Marcela Mezquieta, Adriana Cárdenas, Adamira Mora y yo, Ángela Marcela Peña. Vamos a hablar de todo este taller con respecto a la bioética. Entonces le damos paso a nuestro compañero Henry para que nos empiece pues a hablar de su parte. Bien, gracias, Ángela. Las primeras dos preguntas, la número uno, ¿qué es moral? Y dos, formular una pregunta de tipo moral y explicar por qué es una pregunta de tipo moral, pues son las que voy a tratar. Eh, cambiamos a... Bien, ¿qué es la moral? Hay una definición del señor Sánchez Vázquez, filósofo de origen español, que nos señala que es un sistema de normas, principios y valores aceptados libre y conscientemente con el cual se regulan las relaciones mutuas entre individuos o entre ellos y la comunidad, de tal manera que dichas normas, que tienen un carácter histórico y social, se acaten libre y conscientemente por una convicción íntima y no de un modo mecánico, exterior o impersonal, incluso impuesto. ¿De qué hablamos cuando se habla de moral? Pues estamos hablando de unas normas generales, unos mínimos, que como miembros de la colectividad, como miembros de la sociedad, estamos dispuestos a acatar, pues para el buen funcionamiento de esta colectividad. Cuando se hablaba de los orígenes de la moral, pues se nos daba a entender se nos daba a entender cuáles eran los rasgos de lo que concretamente se está hablando bajo el concepto de moral. Se señalaba eh, que el surgimiento de lo moral se daba cuando el hombre dejaba su naturaleza instintiva, cuando adquiría una naturaleza social. ¿Esto con qué fin? Inicialmente con el fin de subsistencia, de protección. Bajo el marco de esta comunidad, este ser humano, este nuevo ser social, busca un bien común. Pues en algún momento el mismo profe lo señalaba, que tenía que ver relación estrecha, mejor, con ese bien común del que hablaba Aristóteles, del cual todos se beneficiaban o todos aportaban para el beneficio individual, todos como colectividad desarrollando una tarea útil para la misma sociedad. ¿Qué más se nos señalaba que se podía resaltar como importante dentro de la importancia para definir el concepto? Este no es un concepto o una serie de normas, mejor, fijas y eternas. La sociedad es, o el hombre es el sujeto de acción moral y por ende el hombre también vive cambiando, es histórico y por lo mismo las condiciones morales en cada una de las sociedades que se van constituyendo. Eh, Nosotros, por lo menos en la actualidad, concebimos nuestras relaciones a partir de los dispositivos tecnológicos, de los medios informáticos, y pues esto también está tejiendo unas nuevas condiciones morales en nuestra forma de actuar. Bien, ¿qué más podemos resaltar? Eh, Tratando de identificar pues su origen, por eso también se hablaba de la moral pues, en la antigüedad, de la moral en la época, en la media con el feudalismo, de la moral en la época eh, de las disputas de la caída de las monarquías y el surgimiento de las democracias cuando estaba la burguesía. Todo era, todos estos momentos históricos nos estaban explicando cómo la normatividad de los grupos iba cambiando. Se nos explicaba pues acerca de valores como la justicia, como la tolerancia, el respeto a sí mismo, cómo eran concebidos desde estos diferentes actores históricos, bien fuese desde la Edad Media, desde lo religioso, para el siglo XVIII, sí, XVIII, XIX, con el surgimiento de la burguesía y pues lo que sucedía en la antigüedad con los griegos y los romanos. Y en los romanos pues se resaltaba
cómo había una doble moral, recuerdo ahí, con referencia al tema de la esclavitud, cómo los dueños de los esclavos eh, veían como correcto, justo, bueno, el hecho de tener a esclavos para participar o desarrollar las actividades eh, comerciales o la agricultura, sobre todo, y cómo estos esclavos, pues también inconformes, desarrollaban eh, una normatividad o unos códigos en busca pues de su libertad. Dice, lo tengo aquí, la moral es histórica justamente porque es un modo de comportarse de un ser, del hombre, que es por naturaleza histórico. Bien. ¿Qué más podemos resaltar? Estas cualidades o intereses de la colectividad son las que se vienen a describir posteriormente por costumbre, por hábito, como virtudes. Estas virtudes son las de las que hablamos cuando hablamos pues de un ser moral, y su contrario pues son los vicios, son el defecto o el mal hábito en lo que refiere pues a las cosas tenidas por morales, o a lo bueno, lo malo, lo correcto, la forma de relacionarse entre los miembros de la colectividad. Entonces, por decir, en la antigüedad o en las primeras comunidades se podía decir que era una virtud la valentía, porque buscaba la cohesión de sus miembros sin que otros lo afectaran, y un vicio podía ser pues la cobardía o el egoísmo o el ocio. En fin, todo se estaba determinado por el carácter colectivo de la vida social. En la actualidad, códigos morales, pues ya mencionamos uno, tiene que ver con los medios de comunicación. eh, no sé, se me fue ahí la paloma, pero bueno, puede ser el trabajo, la educación, todo aquello que se cumpla de manera colectiva y pues que se puedan eh, ver contrariados, es lo que nos está marcando la diferencia. Bueno, también ahí podíamos resaltar que dentro de las colectividades el concepto de justicia recobra gran importancia. Y pues se hablaba de la justicia distributiva y la justicia retributiva. Pues la primera implicaba la igualdad en la distribución y la segunda la reparación del daño inferido a un miembro de la comunidad. Pues todos estos conceptos que acompañan la moral eh, vienen marcando pues los cambios y vienen surtiendo eh, efecto en unas nuevas mentalidades. Otro ejemplo que se me viene a la mente es el de la aparición de los ricos y pobres. En el momento en que la sociedad tiene como un excedente del producto de su trabajo, bien sea ya porque aparecieron los esclavos o porque mejoraron las técnicas, viene una nueva condición que es en la posesión de bienes. Y la posesión de bienes por parte de algunos, a diferencia de otros, es lo que provoca pues esa distinción de clases, esa división de la sociedad. Y pues ahí vienen nuevos conceptos de justicia, nuevas formas de dominio y nuevos códigos morales. Bien. El problema moral. Bueno, coloco lo siguiente. Los hábitos y las costumbres demarcan los principios y las normas morales que se establecen dentro del marco social para el ejercicio de una vida digna. En razón a ello es legítimo preguntar, ¿por qué se dignifica la posesión de bienes materiales y a la vez la conservación y cuidado de los recursos naturales y el medio ambiente? ¿No es contradictorio en la existencia y el intento de dignificación de la vida del ser humano aceptar esta doble posición? Bien, ¿por qué es un problema moral? Vivimos esa ambivalencia. Nosotros
pertenecemos a un sistema económico capitalista, eh, donde rige pues el libre mercado, donde rige la libertad económica y pues por ende también la propiedad privada. Los individuos como tal, de acuerdo a sus recursos, pues tienen la posibilidad de acumular bienes. No sé, hablemos de propiedades o hablemos de aparatos tecnológicos o excesos como el vestuario, la alimentación, bueno, no importa qué tanto. El tema es el siguiente, también a la vez se nos vende la idea que debemos cuidar el medio ambiente, debemos protegerlo, debemos conservarlo, pero se nos da la opción y la libertad de acumular o de ser sistemáticos o digamos que de tener un consumo desmedido. Y no nos conformamos con la satisfacción de nuestras necesidades eh, elementales, sino que siempre estamos queriendo y queriendo más. Alcanzamos algo y pues ya creemos que no estamos satisfechos y vamos por más. Esto pues se considera que va en contra pues de la misma conservación y la misma cuidado de los recursos naturales y del medio ambiente. Es un problema moral en la medida en que la misma costumbre, el mismo hábito y la misma normatividad lo permite. Pues yo no me siento que le esté haciendo daño al medio ambiente en la medida en que la ley lo permite, en la misma medida en que la sociedad da carta abierta a que esto suceda. Por eso consideramos pues que este es un problema que, moral que implica, tiene una implicación dentro de la moralidad. Se cuestiona también pues el ejercicio individual, pues a pesar de que nosotros conocemos que esto sucede así, pasan dos cosas, ¿no? El Estado, por un lado, es el mayor contaminante al permitir la explotación de recursos, pero a la vez el individuo se justifica o uno se justifica en esa norma, en eso que está sucediendo, en esa percepción moral y también justifica su actuar, pues porque no hay nada que lo reprima o lo castigue. Eh, digamos que pues hasta ahí vamos con mis dos preguntas por ahora. Continúa, le doy la palabra a mi compañera Diana. El micro, Adri. Ay, perdón. Qué pena. Mi pregunta ética va enfocada porque la mayoría de la sociedad colombiana rechaza la eutanasia como una decisión personal que viene de la voluntad del ser humano y decide interrumpir su vida. ¿Cuándo morir? ¿Por qué morir? Y demás. Parece que esta decisión personal colisiona con otros valores en el entendido que la sociedad los tiene como la salvación y la prolongación de la vida humana. Esa es la pregunta como tal. Entonces, creo que a partir de este momento, pues allí pues se viene una colisión de lo que es el derecho y de la autonomía como tal de la persona dentro de la ética médica y cómo esta decisión en favor de la eutanasia que ejerce la persona ha surgido de alguna manera como un intento para lograr legislación y legitimidad de la eutanasia en los diferentes países, incluyendo el colombiano como tal. Pero acá pues hay una oposición fuerte de la sociedad por estas decisiones que son de manera personal o acuden a algunas circunstancias adversas cuando la persona tiene en riesgo su vida. Bueno, entonces, ¿qué es la ética? Entonces, como tal, la ética es una obligación o deber que reconoce ciertas acciones humanas que se distinguen
a partir de tres clases, uno que es como el deber ético, el jurídico y lo que viene de la moral. Porque son tres en efecto las instancias que imponen la obligación, la ética, como parte estructural de la filosofía que trata de la moral y viene pues de ella y de las obligaciones que de alguna manera impone el hombre y están presentes en el transcurrir de toda su vida y de su actuación humana. Entonces, el deber ético en su sentido más restringido puede también llamarse como un deber social. Es el primero que la filosofía contempló y se refería directamente a las acciones exteriores, prohibiendo por lo menos el incesto, las relaciones entre familiares, honrar a los padres, bueno, y que de allí viene pues otros, entre comillas, lo que nosotros en algún momento denominamos como criterios, normas, leyes o mandamientos. Sin dejar de lado que este es como tal un hito importante en la ética y de la investigación de los seres humanos, que incorpora como su aspecto ético que se debe tomar en cuenta la justicia y cumplir con las normas establecidas dentro de una sociedad, una comunidad, para garantizar pues la convivencia armónica, el respeto y algunos valores que convergen dentro de la tolerancia para poder vivenciar pues una ciudadanía que de alguna manera pues reside en las relaciones personales e interpersonales. Entonces, la palabra ética derivada del ethos, que se traduce como modo de ser o carácter, que a su vez deviene de ese ethos, traduciendo como una costumbre, un hábito. Vamos aquí a ahondar un poquito sobre qué significa en esa medida, qué significa la ética médica, que es la que trata los fundamentos por los que se rige la conducta profesional, ejerciendo prácticas de medicina, de investigación en relación médico-paciente, y cómo esas relaciones interprofesionales, pues de allí se desprenden unos avances en la investigación, en la biología, en la medicina, planteados como esos problemas éticos que de alguna manera pues se tienen que presentar y se tienen que tomar como unas decisiones médicas y procedimentales, técnicas y demás, que son concebidas desde una definición teórica y práctica. Entonces, la ética médica como tal, la ética médica tradicional. Dependiendo allí, pues que hay una revolución tecnológica a mediados del siglo pasado que trajo consigo una revolución en la toma de estas decisiones y la preocupación que de alguna manera se manifiesta con claridad dentro de esta disciplina que vendría a ser, que desprende de allí lo que sería la bioética puesta como algunos autores lo señalan, Van Rysselbergh, Potter, que como peligro que corría el ecosistema por la ruptura entre los ámbitos del saber científico y el saber humanístico. Entonces creo que la ética médica debe siempre de alguna manera iluminar la acción humana por el desarrollo científico, incentivar el desarrollo de la labor educativa, ampliada la valoración correcta de estos procesos. También allí como un punto importante es el consentimiento informado en esa relación de médico-paciente, donde el paciente pues sepa qué procedimiento le van a practicar y cuáles son esos procesos y si esos procesos se encuentran enmarcados desde una seguridad médica, que pues allí la ética de alguna manera
pues es como la acción de cumplimiento que se debe dar dentro de estos procesos. Hay unos dilemas éticos y bioéticos con relación a la confiabilidad. El uso de sujetos humanos en los experimentos, en el desarrollo de las medicinas y de las diferentes ciencias, también de algunos animales, para elaborar estas investigaciones que de alguna manera traen un beneficio para la sociedad. Es importante resaltar que se debe tener en cuenta los comités éticos en cada una de las investigaciones, que deben incluir a los miembros con calificación y experiencia necesaria para revisar, evaluar aspectos científicos, éticos, metodológicos, procedimentales y demás. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta estos elementos enmarcado de lo que denominamos como es la ética. Le doy la palabra a la siguiente compañera. Gracias. Gracias, Adri. Pues entonces vamos a referirnos a lo que es la bioética. Entonces, la bioética está dividida, o sea, empieza como a definirse básicamente en tres momentos: la naturaleza, la medicina y el plano social, y las consecuencias del desarrollo de la tecnociencia que tienen pues en estas tres las diferentes avances en investigación y desarrollo. Entonces acá tenemos dos conceptos de dos investigadores, que es Chams, que nos dice que la bioética es la ciencia normativa del comportamiento humano, aceptable al dominio de la vida y la muerte, y un concepto que nos da la Enciclopedia de Bioética, que nos dice que la bioética es el estudio sistemático de la conducta humana en el campo de las ciencias de la vida y la salud, a la luz de los valores y los principios morales, ¿cierto? Entonces, nos dice que la bioética surge a partir de la reflexión ética de los hechos científicos y la aceptación de los grupos sociales de los avances en investigación, desarrollo y tecnología. Existen diferentes niveles de desarrollo debido a que pues todos los países no tienen como la misma capacidad para estar en esos avances, y pues no se puede medir o sea, la aplicabilidad de la bioética es distinta, pues debido también al grado de innovación que tenga cada uno, porque hay unos países donde se pueden obtener mayores desarrollos debido pues a que son potencias, y hay otros países en los que no se puede considerar o obtener avances científicos destacados, ¿cierto? También nos dicen que los avances biotecnológicos puestos al servicio de los seres humanos por sí solos no están para resolver problemas, y que fue necesario pues acudir a la ética, al derecho, a la tecnología, a la filosofía y además ciencias, en la búsqueda de hallar soluciones a los conflictos pues que nunca antes se había afrontado en la especie humana, dado los desarrollos tecnológicos, ¿cierto? Gracias, Ada. Tenemos principios básicos de la bioética: el principio de la autonomía, a la beneficencia, a la maleficencia y al de justicia. Autonomía para tomar decisiones informadas, beneficencia para actuar siempre buscando el bien de los demás, el de la maleficencia para no infringir negativamente en ningún ser, y el de la justicia pues tratamientos equitativos y apropiados. Gracias, Ada. Dentro de los principios de la bioética está la dignidad humana, la interculturalidad y el respeto, el progreso para todas las personas, el cuidado del medio ambiente y a todos los seres que habitan el planeta, y los acuerdos globales hacia la autonomía moral global. ¿Listo? Entonces, dado que la bioética ha asumido el compromiso de llevar a cabo la apertura de la discusión y aplicación de valores, derechos, principios, virtudes, paradigmas y situaciones
que generan un nuevo marco de discusión como son el origen de la vida y la muerte, la eutanasia, los trasplantes de órganos, la justicia y la salud, la interrupción del embarazo, las terapias genéticas, las técnicas de reproducción asistida, los derechos de menor responsable y demás implicaciones religiosas en todos estos y muchos otros dilemas. Podemos nosotros preguntarnos, ¿se deben permitir las transformaciones genéticas en animales y plantas? Esto dado que pues sí contribuyen con el desarrollo de muchas, digamos, de muchas partes, de muchas acciones, de muchas cosas, contribuyen a mejorar algunas situaciones a nivel mundial, pero también hay que tener en cuenta que estas transformaciones genéticas están afectando el medio ambiente, a algunas poblaciones específicas y pues que no son beneficiosas para todo el mundo. ¿Listo? Les cedo la palabra a mi compañera Amira. El microADA. Hola, pues en este caso yo voy a explicar muy brevemente qué es el antropocentrismo fuerte y lo que entendí en las clases vistas por el profesor de antropocentrismo fuerte. Y es que el ser humano está por encima de todos los seres vivos que le rodean y además es amo y señor de la naturaleza, por lo que tiene el poder absoluto de disponer de todo lo que le rodea, además de instrumentalizar también todo lo que le rodea. Entonces, en sí no se cuestiona la posición que tiene el ser humano sobre las cosas, sino que al contrario se le da un poder absoluto sobre todo lo que le rodea al hombre. Básicamente eso es para mí el antropocentrismo fuerte, donde no tiene cabida ningún otro ser vivo, donde no tiene cabida ver como sujeto moral a una cosa o a un animal o algún elemento que hace parte de nuestro entorno o de la tierra en sí. Listo. Bien. Sigo yo y te complemento porque eso va en una escala, ¿no? Entonces lo que acaba de decir Amira es el antropocentrismo fuerte, viene ahora una sección que es antropocentrismos moderados, es decir, no tan al extremo como lo que acaba de decir Adak, donde el ser humano es el centro de todo, pero tampoco donde pues no hacemos parte de nada. Entonces viene ese antropocentrismo moderado en tres formas, en utilitarismo, en la ética y la responsabilidad y finalmente en todo lo que tiene que ver con cristianismo, catolicismo y, bueno, toda esta corriente cristiana. Entonces, en la siguiente, entonces, vemos el primero que es el utilitarismo. Si me regalas la siguiente, porfis. Dice entonces que el utilitarismo reconoce los valores económicos, sobre todo en la naturaleza. Entonces, la ética utilitarista pide un uso racional de sus recursos para que el hombre pueda seguir disfrutando de la naturaleza en todas sus dimensiones. ¿Cuáles serían esas dimensiones? Entonces, básicamente de carácter estético, simbólico, psicológico o espiritual. Dale la siguiente, porfis. Entonces, podemos ver mediante imágenes todo las últimas corrientes, bueno, que ya no son tan últimas, no son tan recientes, son ya de siglo pasado, pero donde está esa cercanía de la mente del cerebro con relación a la naturaleza, donde se usa la naturaleza para la estética, para la simbología y para tal como tal la conexión humana con dicha naturaleza. Entonces, en la siguiente, porfis, vamos a ver que este utilitarismo aún así es insuficiente para la crítica a ese antropocentrismo, porque aunque el hombre no es visto, el ser humano, hombres y mujeres, no es visto como el dominador despótico, es visto como un ser responsable, pero aún así no deja de ser dominador de la naturaleza. Entonces vamos a ver la siguiente, que es el principio de responsabilidad. En este caso, ya se ve a la naturaleza como ya no solo algo económico, sino se le invierte a esta
para que pues no solo nos dé y podamos sacar de ella, sino también para dejarle a una generación siguiente y pues defender la vida de todos. Entonces hay un sentido de solidaridad con la naturaleza, con visión hacia el futuro. Si me regalas el siguiente, porfis. Entonces vamos a ver que la ética de la responsabilidad reconoce que los seres vivos poseen un valor como tal ya en sí mismos. Entonces ese valor está definido por un fin. Entonces el fin de un animal, entre más dé para el ser humano, es mucho más rico ese fin. Entonces, por eso hay que poner, bueno, en esta corriente, la responsabilidad del ser humano en cuidar a esos animales, sobre todo los que, o especies de la naturaleza, sobre todo aquellos que nos producen mayores riquezas, mayores resultados. Entonces, lo ideal de esto es no poner en peligro la vida como tal en la Tierra. Y la tercera, de ese antropocentrismo moderado, que si me la regalas a la siguiente, está la ética ambiental, ya sea católica o judía cristiana, donde se reconoce que los seres todas son criaturas de Dios, se le reconoce a la naturaleza con cierta sacralidad y pues se previene a toda costa el deterioro pues de esa naturaleza creada por Dios. Sin embargo, sigue siendo antropocentrista porque pues se dice, ¿cierto?, que los seres humanos somos creados a la imagen de Dios, por lo tanto nos coloca en un estadio superior a los demás animales y seres naturales. Sin embargo, pues se juzga muy fuertemente la muerte, el sufrimiento que se le produzca a esos animalitos o a esos seres de la naturaleza por simple y mero capricho. Entonces, lo vemos también en la siguiente, porfis. Hace mucho tiempo, San Francisco de Asís, con el Cántico de las Criaturas, cuando se les consideraba a la naturaleza como tal, hermana nuestra. Entonces, importante, pues, esta parte, lo mismo, la encíclica papal de 1995 y la encíclica, la última que sacó el Papa Francisco con respecto al cuidado de la naturaleza. Entonces, digamos que vemos ahí cómo de ese antropocentrismo fuerte que nos hablaba Mira, ahí, digamos, bajando un poco el hecho de que nosotros somos, ¿cierto?, lo más importante a que somos iguales. Y finalmente, el último punto que me correspondía a mí, que es el punto 9, antropocentrismo biocéntrico. Entonces ya no nos vemos en la cima de la cadena alimenticia como antes, sino, si miramos en la imagen de la derecha, el ser humano como parte de, tanto hombres como mujeres, parte de todo. Entonces, la siguiente, porfis, vemos que la relación ser humano con naturaleza ha cambiado bastante. Entonces, todo ese enfoque biocentrista nos dice que los seres vivientes tienen derechos. Ya entonces empieza a haber una importancia moral para el reconocimiento y visibilización de los seres vivos, animales y plantas, y esto deriva de su capacidad de sentir placer o dolor. Y por eso vemos que varias de las películas que han salido en los últimos años reproducen ese sentimiento de apego que tenemos, ya sea con una mascota o con un ser, pues, de la naturaleza. Entonces, la conducta del hombre es moralmente correcta en la medida en que se evite producir sufrimiento a esos seres vivientes. Y en nuestro país, como vemos en las siguientes imágenes, que más que todo son caricaturas, vemos que se está visibilizando mucho más ese enfoque biocéntrico en cuanto a derechos. Entonces, en algún momento el caimán aguja estuvo, aunque todavía está en peligro de extinción, pero hubo un momento sumamente crucial en el que se estaba firmando un tratado con otro país para que fuesen su piel, su carne fuese exportada, igual que sus huevos. Entonces, por eso, digamos, aparece en este cartel de Se Busca. Lo mismo, la lucha con el agua potable en este país ha sido, pues, tenaz.
Si vemos la siguiente, con el oso de anteojos, cuando los campesinos de diferentes partes del país empezaron pues a matarlos por miedo, porque se les estaban comiendo sus ganados, etcétera. Entonces, también digamos que hay una visibilización y reconocimiento mucho más grande. En la siguiente imagen, entonces, vemos cuando en algún momento en Salento se quería iniciar un proyecto minero. Entonces la gente pues empezó pues a proteger mucho más, a tener más conciencia ambiental sobre lo que iban a perder si dejaban que esta empresa minera llegara hasta allá. En la siguiente, entonces, ya se le da un reconocimiento mucho más grande, tanto a los campesinos como a los líderes ambientales, de la defensa del agua, del territorio. Incluso se dice, ¿cierto?, que el oro es un metal tan común, ¿cierto? Pero el agua, si se acaba, definitivamente no tendremos vida. Y en la última, que fue muy mediática, lo del video de Ralph, cuando se decía que no al testeo con animales. En nuestro país estaba el debate si se podía o no usar glisofato. De hecho, todavía en este gobierno actual está ahí en veremos. Entonces, unas cosas sí, no, terrible, no, y se sacrificaba totalmente. Entonces, terrible que lo de Ralph, pero pues aquí sí usen glisofato para acabar con los cultivos lícitos que tienen pues todo nuestro pollo. Entonces, ahí se ve, digamos, ese tipo de reconocimiento. Vuelvo a cederle entonces la palabra a Damira. Gracias, Angelita. Sí, y creo que también Angelita habló del ecocentrismo y que básicamente el movimiento ecocéntrico, el antiantropocentrismo ecocéntrico, se basa en que la naturaleza sea el centro de todo y que ya el hombre ya no está sobre la naturaleza, sino hace parte de la naturaleza. Y la naturaleza va a ser el centro de todo nuestro sistema de valores. Y para esto, a través del antiantropocentrismo ecocéntrico, nos presenta dos enfoques muy maravillosos, de los que algún día en la vida quisiera yo hacer parte. Uno de ellos es la ética de la tierra, donde el hombre no es más que un componente distinto de la tierra y en concreto de la materia orgánica, de manera que solo serán legítimos o morales aquellos comportamientos que no interfieran en el equilibrio existente. La ética de la tierra propone que el hombre cambie, que el hombre y las mujeres, en general el ser humano, cambie todo el conjunto de sistema de valores que tiene, y que no solamente respete la tierra, sino que también la cuide, y propone que se haga una nueva ética de la tierra, donde la naturaleza sea el centro, además que articula valores que compiten con nuestras preferencias actuales, de nuestro sistema actual, puesto que casi toda la tradición ética se restringe al mundo de la cultura humana, donde todo lo demás, como la flora, la fauna, y más en general, la tierra no cumple más que una función propiamente instrumental. Entonces, la ética de la tierra es una nueva forma de ética. Por otro lado, está la ecología profunda. Y esta me gustó mucho más que la ética de la tierra, porque de todo lo que está pasando, todos los problemas que tenemos actualmente en la tierra, como el cambio climático, las hambrunas, todo lo que está pasando en la tierra. Y coge eso y responsabiliza al hombre como de toda la actividad que está pasando en la tierra, pero además también propone varias soluciones para que la humanidad se vuelva más consciente y logre vivir en armonía con todos los seres vivos, porque finalmente estos dos enfoques consideran que el ser humano nada más es como parte de la tierra, pero además de todo eso, que el ser humano también se conecta con la tierra. Finalmente, cuando nosotros dejemos de existir, vamos a, bien sea si nos creman o si nos sepultan, vamos a ser un componente más de la tierra. Entonces es necesario que mientras estemos vivos podamos
podamos cambiar, podamos hacer muchos cambios y transformaciones porque estamos interconectados y dependemos totalmente de la tierra. Entonces ya no vamos a ser más vistos como meramente dioses, dueños y la tierra como esclava, sino que al contrario, estamos también al servicio de la tierra y tenemos que cuidarla. Y en este sentido ya no es solamente la vida como centro y conjunto de todo, sino que también se ve, por ejemplo, todo lo que no es vivo, por ejemplo, los minerales preciosos y todas las cosas que no se consideran que tienen vida. Cómo estamos haciendo para no gastar todos esos recursos naturales, sino que también podamos generar un equilibrio donde podamos garantizar para las nuevas generaciones que vienen y no solamente para las nuevas generaciones de seres humanos, sino para todas las generaciones de seres vivos, la disponibilidad de recursos para que ellos vivan también, vivan muy bien. Entonces también siento que estos dos enfoques cuestionan mucho como nuestras actividades, actividades que tenemos día a día, los cuales sí afectan de manera tremenda la convivencia que tenemos nosotros como seres humanos en la naturaleza y con el resto de los seres vivos. Entonces, para mí sí es muy importante como comenzar a transformar el pensamiento antropocéntrico a este pensamiento ecocéntrico, bien sea a través del enfoque de la ética de la tierra o de la ecología de la profunda. Pero sí es urgente, se hace urgente para el bien de todos los seres vivos, que los seres humanos nos acojamos a una de estas dos propuestas bioéticas. Le cedo la palabra a mi compañerita Angelita. Bien, y entonces, aunque ya estaba formando esa idea, entonces creo que llegamos al consenso general con el punto 11 y 12, y es que en qué centro de consideración moral nos encontramos. Pensamos que bajo todas nuestras disciplinas que tenemos aquí, abogados, profesores, administradores de empresas y negociadores internacionales, entonces creemos que estamos bajo un enfoque de antropocentrismo biocéntrico, nos hacemos parte de, pero aún así nos falta muchísimo por mejorar. ¿A dónde queremos llegar? Y ese es el punto 2 en lo que estaba diciendo Damira. Queremos llegar a ser ecocentristas, a ser ya totalmente parte de esa naturaleza, que nuestro discurso sea totalmente un discurso que tenga el respeto a la vida, el respeto a cada uno de los seres sintientes. Entonces a eso queremos llegar, ya sea pues a llegar a ese enfoque de ética de la tierra o ecología profunda, pero pues tenemos que llegar ahí. Pues agradecemos muchísimo este espacio de reflexión, sobre todo porque pues nos hacía muchísima falta.